Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a trabajar con las funciones raíz cuadrada, así como lo habíamos dicho en el video anterior. Y entonces para eso nos presenta un ejercicio el cual dice que analicemos la siguiente función y me dan ahí la expresión f de x igual a la raíz de x al cuadrado más x menos 20, en donde me piden encontrar los puntos de corte, el dominio y el rango y la gráfica de esta expresión. Para esto entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso, de tal manera que vaya quedando un poco claro, y creo que con la base que hemos abordado en los primeros dos videos se va a poder analizar la función de mejor manera. Para esto quizás lo vamos a ir haciendo de manera rápida, cómo funciona paso a paso. Y básicamente lo primero que tenemos que encontrar es los puntos de corte. Vamos a escribirlo por aquí, puntos de corte. Entonces, los puntos de corte, como lo dijimos en videos anteriores, básicamente es aquellos en donde para encontrar los puntos de corte en Y, X debe de valer 0. Y para encontrar los puntos de corte en X, Y debe de valer 0. Entonces, basándonos en eso, tenemos que irlos encontrando poco a poco. Y basándonos en esa regla que acabo de mencionarles, entonces vamos a hacer los procedimientos para encontrar los puntos de corte. Me voy a llevar la expresión y, por ejemplo, voy a encontrarlo primero para Y, el punto de corte. Entonces, cuando el punto de corte sea para Y, yo sé que el valor de X debe de ser 0. Entonces, lo que hay que hacer, básicamente, en donde hay X, debo de ir poniendo el valor de 0. Entonces en este caso sería aquí y aquí. Pongamos los ceros entonces. Entonces aquí tenemos que f será f de 0. Aquí tenemos 0 al cuadrado más 0 menos 20. Entonces tenemos que esto va a ser igual a tener 0 al cuadrado será 0 más 0 sigue siendo 0 menos 20 me da menos 20. Vemos entonces que como me da menos 20 y no hay una respuesta en el conjunto de los números reales para menos 20, quiere decir que el punto de corte para Y no existe. Esa Y al revés significa que no existe. Entonces, básicamente no hay punto de corte en Y. Así que sigamos analizándolo para X y veamos cómo nos va. Si quieren, incluso lo vamos a ir anotando por aquí. Veamos. Punto de corte en Y. No tiene. Ahí está. Bien, veamos el punto de corte en X, cómo quedaría. Básicamente el punto de corte en X es aquel que se da cuando la Y vale 0. Y si recordamos entonces, ¿dónde tenemos la Y? En videos anteriores yo les había dicho que el f de Y básicamente me representa, perdón, el f de X básicamente me representa a la Y. Entonces, como Y debe de valer 0, f de X va a valer 0, porque esta es otra forma de escribir Y.
Y entonces me quedaría x al cuadrado. Bueno, incluso me vuelvo a llevar quizás toda la expresión. Creo que me va a salir más fácil. Y entonces aquí sería f de y. Va a tener el valor de 0. ¿Qué es lo que debo de hacer ahora? Básicamente debo de encontrar los valores para x. Debo de despejarlo. Entonces, para hacer eso, básicamente tengo que empezar a limpiar la expresión de todos aquellos elementos que no son x. El primero que me estorba es radical, entonces si lo tengo a este lado como radical de grado 2, al otro lado va a pasar como exponente de grado 2. Ahí lo tengo. Y me quedaría x al cuadrado más x menos 20. Ahora, si resolvemos esto, x al 0 al cuadrado es 0. Y aquí me quedaría básicamente la misma expresión. Ahora, si se fijan aquí, ¿qué es lo que me da como resultado? Aquí prácticamente yo tengo una expresión, una ecuación de segundo grado. Y si nos recordamos, las ecuaciones de segundo grado se resuelven mediante la fórmula de la cuadrática. O también, como lo hice en el video anterior, lo podemos resolver mediante factorización. Como el procedimiento quizás más conocido es mediante la fórmula de la cuadrática, yo me voy a ir como siempre por el otro procedimiento para darles como más opciones de cómo se hace la resolución de una función de una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Me quedaría x que va a multiplicar a la otra x, porque vemos que x está al cuadrado. Entonces me llevo el signo primero, que sería más, y luego la combinación de los dos. Más por menos da menos. ¿Qué debemos hacer entonces? Dos números que multiplicados me den 20, pero que restados, porque son signos distintos, entonces que restados me den 1. ¿Cuáles números serían entonces? Por ejemplo, tenemos 10 por 2, me da 20, pero no me da su resta 1. ¿Qué otro número? 20 por 1, me da 20, pero no, su resta no me da 1. Veamos que otro. 5 por 4, 20. Y 5 menos 4 me da 1. Ahí lo tengo. Entonces sería 5 y 4. Y vean que el signo que quiero dejar aquí, en la parte de la resta, es positivo. Entonces el número mayor de los dos lo voy a poner aquí para obligar que se lleve el signo positivo. Entonces me quedarían de esta forma. 5 por 4 es 20. Y vean que más por menos da menos. Ahí está. Y más 5 menos 4 me da más 1, que es esto que tengo aquí. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Básicamente voy a encontrar, en este caso, dos puntos de corte. ¿Y por qué existen dos puntos de corte? Porque si nos fijamos, como es una expresión cuadrática la que está dentro del radical, me está indicando que voy a tener dos trazos que me van a conformar la función. Entonces, si hay dos trazos, voy a tener dos puntos de corte. Entonces veamos, me quedaría x más 5 igual a 0. Y entonces si yo despejo me quedaría x igual a menos 5. Ahí tengo el primer punto de corte. Y lo mismo debo de hacer para el otro paréntesis. X menos 4 es igual a 0. Y luego me quedaría x igual a 4. Ahí lo tengo. Ya tengo los dos puntos de corte. Entonces, básicamente vamos a ir arriba a escribir lo que hemos encontrado. Punto punto o puntos de corte en X. Y entonces me quedaría
como el valor del punto de corte siempre va referenciado a 0 en Y, entonces lo vamos a formar de esa manera. Menos 5,0. Y para el siguiente sería 4,0. Ahí lo tengo. Ya tengo los dos puntos de corte para X y ya vimos que para Y no tiene porque al final nos dio una respuesta. Bueno, no nos dio una respuesta. No logramos obtener una respuesta porque lográbamos tener un número negativo dentro del radical. Así es que cuando eso pasa no existe una respuesta y por lo tanto es porque no existe el corte en ese lado. Veamos entonces también qué más nos pide el dominio y el rango. Bien, entonces hagamos la parte del dominio y el rango. Si se acuerdan, para el caso del dominio y el rango lo que teníamos que hacer era una inecuación. Y esa inecuación era la parte de adentro que tiene que ir mayor o igual a 0. Entonces nos vamos a basar en eso y vean que aquí este mismo procedimiento que yo tengo para ahorrar un poco me va a servir. Lo único que debo de hacer es ordenarme, porque esto veamos aquí, lo voy a borrar. Lo único que debo de hacer es cambiarlo por la parte de que en vez de que sea igual va a ser mayor o igual a 0. Y entonces lo mismo para las siguientes expresiones. Y vean que con esto también me ahorro el procedimiento. Entonces es bastante sencillo mediante un procedimiento hallar el otro. Vean que aquí lo estamos haciendo de esta manera para que se ahorren pasos y se puede hacer muchísimo más fácil el poder encontrar los valores. Aquí lo tengo, veamos, sería mayor o igual a menos 5 y aquí sería mayor o igual a 0 y luego quedaría mayor o igual a 4. Si nos recordamos esto, en el procedimiento anterior lo hacíamos, tenemos que ponerlo en la recta numérica, estos valores que hemos encontrado. Y entonces en la recta numérica tenemos que decir que aquí tengo el menos infinito y los valores que he encontrado. Tengo menos 5, tengo 4 y tengo el infinito positivo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Básicamente hay que evaluar esos rangos para ver los signos que tienen. Y entonces dijimos que íbamos a agarrar cualquier valor que comprende este rango, cualquier valor que comprende en este y cualquier valor que comprende en este. Veamos entonces, vamos a borrar aquí. Necesito tener esa expresión tal cual está ahí. Y lo vamos a hacer rápido como lo hicimos en el último procedimiento del video anterior. Lo que me interesa es buscar los signos, si se acuerdan, no los valores, porque los valores ya los tengo aquí, ya los encontré. Y para encontrar los valores, si se acuerdan, hay que meter un valor comprendido entre el menos infinito y el menos 5 en el caso de esta área. Yo acostumbro meter el que le sigue, pero ustedes pueden meter cualquier otro. Entonces, como el que le sigue es menos 6, ese es el que voy a meter. Y entonces me quedaría aquí en vez de x menos 6 y aquí también. Entonces, menos 6 más 5 sería menos 1. Menos 1 es signo negativo. Y aquí veamos el siguiente. Menos 6 menos 4 me da menos 10. Menos 10 es signo negativo. Entonces, menos por menos me da más. Quiere decir que toda esta área se convierte en positiva o tiene respuestas positivas independientemente de el valor que yo meta aquí. Ahí lo tengo. Ahora evaluemos para el siguiente. En el caso del siguiente, ¿qué valor podríamos agarrar? Vean que yo siempre digo que agarremos el 0 porque es el más fácil de evaluar. Siempre y cuando se pueda. En este caso sí se puede. Entonces tiene 0 aquí y 0 aquí. 0 más 5 me da más 5, entonces es positivo. Y aquí 0 menos 4 me da menos 4, es negativo. Más por menos
me da menos. Quiere decir que toda esta área se convierte en negativa. Ahí está. Vamos a evaluar el último. Y entonces, por lo tanto, siguiendo el mismo patrón de agarrar el siguiente, entonces aquí tendría que agarrar el valor de 5. Repito, estos valores yo los agarro por comodidad, pero ustedes pueden agarrar el valor que les resulte más cómodo. Entonces 5 más 5 se me hace 10, más 10 es positivo. Y aquí me queda 5 menos 4, me queda 1, o más 1 que es positivo. Más por más da más. Entonces podemos ver que aquí se hacen positivas las respuestas. Teniendo esto, si se acuerdan, ya podemos construir nuestro dominio a partir de las áreas que van a tener respuestas positivas, que ya expliqué en el video anterior por qué es que teníamos que hacer o agarrar más bien solo las respuestas positivas. Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a seguir esto que lo he estado haciendo así a pura computadora. Creo que se mira un poco más ordenado que irlo haciendo a mano y como que me cuesta menos hacerlo, más entendible. Entonces sería dominio y rango. Veamos, dominio y rango. Entonces allí tenemos que el dominio va a ser igual. Veamos entonces, viene la primera área que es positiva desde el menos infinito, que lo voy a dejar abierto si se recuerdan. El menos infinito. Bueno, como aquí no tengo el infinito en las teclas, voy a dejar el espacio y lo voy a hacer a mano. Desde el menos infinito hasta el menos 5. Y como voy a incluir el menos 5, entonces lo voy a dejar cerrado. Ahí lo tengo. Y esto va a ir unido con el valor de 4. Y como lo voy a agarrar, también voy a dejarlo cerrado. 4, el infinito positivo, que este va a ir abierto. Ahí lo tengo. Entonces, aquí solo me falta terminar la expresión para que ya quede más claro. Y aquí también. Un poco chuecos mis infinitos, pero por ahí están. Bien, ¿qué nos hace falta entonces? La parte del rango. Y si se acuerdan, la parte del rango es muy fácil porque siempre va a ser la misma. Y entonces sería desde 0 hasta el infinito positivo y este me va a quedar abierto. Ahí lo tengo. Bien, ya cumplí con, veamos, hagamos lista o verifiquemos lista, puntos de corte, ya está, dominio y rango, ya está, me falta la gráfica. ¿Cómo me quedaría la gráfica entonces? Obviamente aquí la voy a hacer así de manera un poco a grandes rasgos, para tener una idea, y de eso se trata el hacer estos procedimientos, de tener la idea de cómo sería la gráfica, para efectos de que no queremos ser tan, dijéramos, exactos, sino que simplemente tener una idea para efectos de un análisis, de tener un apoyo de un análisis. Entonces, voy a suponer que por aquí tengo, lo voy a hacer de 2 en 2, tengo 2 negativo, por aquí tengo 4 negativo, por aquí tengo 6 negativo. Y lo mismo voy a hacer para el otro lado. Por aquí tengo 2 positivo, por aquí tengo 4 positivo y por aquí tengo 6 positivo. He intentado dejar más o menos la misma distancia en todos los puntos. Bien, veamos entonces cómo nos quedaría. El punto de corte primero va en menos 5, por lo tanto, y teniendo en cuenta que la figura de las funciones siempre son iguales, entonces el menos 5 es por aquí, tendría más o menos esta forma. Y en el caso de, bueno, esta curva de último se me hizo media chueca, la voy a rectificar, más o menos. Y luego en el otro caso sería 4,0, entonces sería este 4.
sería desde aquí. Ahí está. Vean que todo este espacio en donde no se tocan las gráficas, básicamente es el espacio que le hace falta aquí. Es aquel espacio que nos daba negativo. Como siempre voy a obtener valores negativos, entonces no hay una respuesta en la gráfica y por lo tanto me queda partida. Cuando la gráfica me queda partida es donde entramos a ver el concepto de continuidad. Y si se acuerdan, el concepto de continuidad decía que viene dado para aquellas gráficas que desde que yo empiezo a hacer el trazo de la gráfica, no levanto la mano hasta que lo termino. Pero vean que aquí yo comienzo, tengo que levantar la mano para hacer este otro trazo. Quiere decir entonces que el concepto de continuidad aquí no se cumple, es una gráfica que no tiene continuidad. Aquí más o menos tienen que ser iguales de hecho. Lo que vamos a hacer ahorita, me voy a pasar como siempre, a comprobarlo en un gráfico y entonces ahí lo vamos a ver de mejor manera. Pero aquí ya lo hice, dijéramos así de manera a grandes rasgos, como tiene que ser para que efectos de análisis rápido. Pero yo lo voy a pasar al software con el que me he venido apoyando para que lo veamos que de verdad tiene que ser de esta forma la gráfica. Veamos entonces cómo nos quedaría. Bien, ya lo pasé al software. Dijimos que estábamos trabajando con GeoGebra para apoyarnos. Y si se fijan por aquí, ya escribí la expresión con la que hemos venido trabajando, raíz de x cuadrado más x menos 20, para que veamos que no hay nada oculto. Y entonces ahí está todo cabal como debería de ser. Que la función corresponde a la gráfica que estamos viendo. Y si se fijan, la parte de la gráfica, lo que me interesa ahorita analizar son los puntos de corte. Vean que puntos de corte en Y no hay. Eso ya lo habíamos verificado matemáticamente. Y los puntos de corte en X está en menos 5, aquí lo pueden ver. Y está en 4. Quiere decir que los cálculos que hicimos están bien. Veamos la figura. Voy a tratar de hacerlo un poco más pequeña para que vayamos viendo la figura. Aquí como que queda un poco más, dijéramos, hacia arriba. No se nota tanto como típicamente viene dada una función de tipo raíz cuadrada. Pero vean que siempre tiene la vueltecita y empieza a crecer. Esto se debe a las características que tiene la misma expresión. Pero vean que más o menos nos da una idea. Por eso lo ideal es correrlo en un software o dibujarlo de manera tabulada para que note exacta la figura. Pero si solo es para un análisis rápido, suficiente con el bosquejo que hicimos al inicio. Bueno, espero que haya quedado claro cómo se trabaja con funciones raíz cuadrada. Vean que no es muy complejo. Sí, quizás en algún momento hay que tener una mayor base matemática para poder trabajar con este tipo de funciones, pero ya en el camino sobre la marcha, si se fijan, es bastante sencillo. No hay ningún secreto para trabajar con este tipo de funciones. Vamos a pasar al siguiente tema, que sería funciones exponenciales, y entonces ahí vamos a ver cómo se analizan ese tipo de funciones. Si hay alguna duda, como saben, siempre déjenmela saber en los comentarios y las podemos abordar en videos posteriores. Si no, pues espero que les sea de mucha utilidad. Nos vemos.